clave de inspiración o de orientación para el presente. El joven Hegel también entra por este lado, ¿no? Recuperar Grecia, el imaginario de Eleusis, como para hacer una crítica a la modernidad, incluso modernidad capitalista. La siguiente tesis sería: la racionalidad moderna puede entender a las sustancias psicoactivas como instancias que actúan sobre la mente, cuerpo humano. Acá, digamos, esta tesis y la siguiente sería propiamente hablando propia del viejo Hegel, no ya del joven Hegel, y que hablaría más bien ya de un cierto método científico, filosófico, profesional, en gran medida técnico, como para entrar en el estudio de las sustancias psicoactivas y culturas premodernas, ¿no? Como en este caso la griega. Entonces acá la idea sería, a partir del método dialéctico, después vemos un poco esto que implica, pues hay una manera de acercarse a este objeto de estudio, o sea, de una manera interdisciplinaria y de corte histórico, ¿no? O sea, lo cual me parece estar un poco muy en contacto con la manera en que las ciencias cognitivas actualmente se relacionan con las sustancias psicoactivas. La cuarta tesis sería: el mundo social moderno no tiene un lugar para Eleusis, o sea, ahí donde Eleusis era un centro, digamos, cultural, religioso importante para los griegos, que funciona como un cierto cemento social e ideológico muy interesante en varios niveles. Que este tipo, digamos, de instancia de integración, no sé, individual, social, no existe en el mundo moderno y tampoco puede existir. Digamos que ciertos discursos positivistas, instituciones también muy homogeneadoras de la subjetividad humana, como, no sé, el sistema psiquiátrico, el sistema penitenciario, etcétera, como lo elabora Foucault. O sea, como que estos elementos ideológicos institucionales son un freno fuertísimo, como para que en la modernidad pueda existir algo así como la Eleusis de los griegos. Entonces, el viejo Hegel, con su método dialéctico, también nos ayuda a entender un poco esto, ¿no? ¿Por qué no hay una Eleusis en nuestro mundo presente? Y ya una tesis final, acá ya vamos más allá de Hegel, sobre la idea de que se necesita una ulterior evolución cognitiva, social, cultural, que pueda acoger a Eleusis, o sea, algo así como una nueva sensibilidad, una nueva moralidad, una transformación espiritual, un poco como lo elabora Hoffman. Es decir, que a partir de esta, digamos, renovación de la conciencia humana, en gran medida a nivel colectivo, pues podría haber en efecto algún tipo de atisbo, regreso, renovación, como se le quiere elaborar, de Eleusis, justo pensando, ¿no? Que de una como que ulterior evolución de la humanidad en su conjunto, podemos ir incluso así, debe integrar a Eleusis, ¿no? Como para justo hacer algo análogo a lo que hacían los griegos, ¿no? Integrar las experiencias de la subjetividad en una narrativa común. Bueno, acá hay una cita de Bataille, no la voy a leer para poder continuar con lo que ponía aquí de inicio, ¿no? Siguiente. O sea, no me decir que Bataille es un gran lector de Hegel, y si algo unifica a ambos pensadores, a pesar de que estén, digamos, tal vez en terrenos argumentativos muy distintos, o sea, la idea de la negatividad y del trasfondo, a pesar incluso del inicio de la existencia humana, ¿no? O sea, por ahí hay una vinculación interesante que trazar entre Hegel y Bataille. Entonces, bueno, ahora ya propiamente en materia, un poco pensando, o sea, cómo es el contexto histórico en el que crece Hegel así a nivel intelectual, como para también entender, o sea, cómo es que se acerca a Eleusis y a todas las sustancias psicoactivas. Pues vean tan solo, ¿no? Hegel nace en 1770, o sea, para cuando tiene 19, 20 años, está la Revolución Francesa, está la Revolución Industrial, y en Alemania empieza a darse un movimiento intelectual como el romanticismo, que justamente responde a estos movimientos políticos y económicos de una manera crítica, sobre todo en el frente estético, ¿no? O sea, como que por el lado del arte, por el lado del estudio de culturas premodernas, o sea, los románticos van a responder de una u otra manera frente a esos procesos políticos y económicos, ¿no? En general, en un sentido de distanciamiento crítico, ¿no? Se puede decir que el Hegel que ve a Eleusis de una manera muy favorable e inspiradora, está pensando muy en este terreno, ¿no? Una inconformidad con la mecanización de lo humano a partir de la vigencia, ¿no? De sobre todo la revolución industrial. Entonces, un último punto sobre estos puntos, ¿no? Revolución política, revolución económica y revolución espiritual del romanticismo. O sea, de repente se habla, ¿no? De una época heroica de la clase burguesa, donde justamente hay promesas de que pueda haber libertad, fraternidad y igualdad para el género humano, si se sigue un poco, ¿no? El ideario de gente como Rousseau, Montesquieu, etc., como para pensar que, digamos, el pensamiento racional, la cultura ilustrada, nos puede llevar a un mundo mejor. O sea, en el horizonte de Hegel, este proyecto, digamos, ilustrado, es creíble y de alguna manera se ven resultados hasta palpables.
Eso en el horizonte de Hegel. La cosa para nuestro presente está en el siguiente lugar. Está mucho más claro, o sea, como para evidenciar aquello que ha pasado en la historia del capitalismo hasta el presente y que Hegel no pudo ver, y que de nuevo, estas precisamente instancias serían las que harían relevante un regreso a Eleusis. Se hablaba precisamente en la mesa anterior sobre el empaquetamiento de la felicidad, o sea, literal tener tu pastilla roja, verde, azul para el padecimiento, malestar psicológico que tengas y pues ya te pones feliz para poder ir al trabajo, ¿no? El imperio del dinero, la renovación del capital, brutal, precisamente crisis económicas como las del 29, del 2008, pues son generadas por una manera de lo económico fuertemente racionalista, ¿no? O sea, no se produce para lo humano, para necesidades humanas, sino que se produce para expandir la misma producción año con año, ¿no? De nuevo, hay algo muy sospechoso. Actualmente, la inteligencia artificial, o sea, hasta luego casi como de pesadilla apocalíptica, ¿no? De robots, el avance de la inteligencia artificial ha sido brutal, como que también da para pensar en la viabilidad o no del capitalismo en nuestros días. Y la formación de estados totalitarios, que esto lo vemos en Estados Unidos, en Brasil y en Bolivia de manera muy preocupante, justo como para pensar, ¿no? Hay algo tan problemático en el modo capitalista de producción que básicamente nos hace pensar en alguna alternativa distinta. Siguiente, por favor. Colonialismo también es otro de los, digamos, fenómenos intrínsecos al capitalismo. En Bolivia ahorita está brutal la cosa. Pensar de nuevo, ¿no? Una renovación cultural justo por estos problemas. Ok. Bueno, siguiente, por favor. Ok, bueno, entonces ya un poco en materia sobre Eleusis, ¿no? Entonces, bueno, todos se lo saben así muy bien. Se trata pues de un santuario donde se tiene una experiencia, digamos, visionaria de contacto con lo divino y de alguna manera se trata como de una renovación espiritual, ¿no? O sea, el sujeto entra, digamos, a este templo, pasa por un ritual que implica seguramente una sustancia psicoactiva análoga al LSD, y a partir de la cual, pues sí, los ciudadanos griegos entran a este templo, tienen esta experiencia visionaria, contacto con lo divino, y pues salen a la polis, ¿no? De alguna manera ya iniciados, por así decirlo, en la cultura griega, en el imaginario de sus dioses, etc. Siguiente, por favor. ¿De dónde tenemos evidencia de lo que pasaba en Eleusis? Porque luego, o sea, precisamente la idea de la iniciación y todo lo que conlleva el rito implica una secrecía total. Quien habla de del rito eleusino, lo que pasa dentro del templo estaría condenado a muerte, ¿no? Entonces, bueno, eso a la fecha implica que no sabemos del todo cómo era el ritual o la composición química específica de lo que había en lo que se debía, ¿no? Pero bueno, ok. De imaginario, precisamente de vasija o de arte pictórico y de remanentes de gente como Homero y Sófocles, ¿no? Pues tenemos un poco de un atisbo de qué se trataba Eleusis. Voy a ver nada más acá la cita de Pindar. Dice: bendito es aquel quien viendo estas cosas ha entrado bajo la tierra, conoce el destino de la vida, pero también conoce el comienzo otorgado por los dioses. Entonces, bueno, tenemos, o sea, se trata al parecer de una experiencia visionaria, contacto con lo divino y algo así como un renacimiento espiritual. O sea, en la imagen vemos el famoso Quiqueón, o sea, que es lo que podemos hipotetizar de una manera muy, digamos, bien fundamentada, que podría tener compuestos psicoactivos análogos a alucinógenos como el LSD. Siguiente, por favor. Ok, bueno, yo creo que no va a dar tiempo tal vez de hablar del joven Hegel y del viejo Hegel. Voy a ver cómo me va avanzando con el joven Hegel, ¿no? Luego ya podemos platicar de lo demás. He encontrado tres lugares, digamos, en las fuentes hegelianas, donde se habla de Eleusis en un sentido, digamos, sustantivo. Primero un poema al amigo de Hegel, Hülder, escrito 1796, entonces bueno, es un Hegel ahí de veintitantos años, ¿no? Normalmente conocemos a Hegel por el sistema, por la dialéctica, o sea, como un Hegel intelectualista, fuertemente teórico, ¿no? O sea, como que no ubicamos un Hegel místico, dionisíaco, o incluso poeta, ¿no? Entonces, bueno, espero que esto sirva como para analizar ese entendido sobre Hegel, ¿no? También hay poemas de Hegel, y creo que este tiene alguna altura estética. Leo así una parte del poema: que salten y se abran ahora mismo las puertas de tu santuario, o seres que reinaste en Eleusis. Borracho de entusiasmo, captaría yo ahora visiones en tu entorno, comprendería tus revelaciones, sabría interpretar de tus imágenes el sentido elevado, oiría los himnos del banquete divino, sus altos juicios y consejos.
pero tu estruendo ha enmudecido, oh diosa. Los dioses han huido de altares consagrados y se han vuelto al Olimpo. Huyó del profanado sepulcro de los hombres, inocencia y genio que los imbuían de magia. Tus sabios sacerdotes callaron, de tus sagrados ritos no llegó hasta nosotros tono alguno. Bueno, está ahí el fragmento del poema. Podemos encontrar estos elementos que están en las otras fuentes que menciono, o sea, de alguna manera la experiencia extática, el contacto con lo divino. En algunas partes del poema también se habla de lo incomunicable de esta experiencia, o sea, sobre esta idea, digamos, solosísima, ¿no? Un estado, digamos, bueno, esta es la versión tal vez sobre todo moderna de la cosa, sobre un estado visionario, de tanto subjetivo, es esencialmente incomunicable. La experiencia de lo místico tendría esencialmente la estructura de ser inenarrable a partir de, no sé, las palabras que usamos en la cotidianidad, un modo de pensamiento muy lógico, ¿no? La revelación se escapa a lo que se puede esperar, expresar con palabras, ¿no? Por ahí va la idea. Y bueno, otro punto interesante, de nuevo, sobre la idea de que ya no existe eleusis en el presente, tal vez es justo el desarrollo y el arribo a la modernidad el que hace que ya el eleusis no exista. Algo que se puede ver que Hegel ve aquí, el joven Hegel con nostalgia. Otro fragmento siguiente, por favor. Este es también de la juventud de Hegel, ¿no? Aquí todavía no hablamos de dialéctica ni de sistema. Me gusta mucho este fragmento, o sea, lo llevo a defender como de alguna manera un fragmento bastante Foucaultiano batallero, ¿no? A ver cómo sale. Va ahí la cita. A las mujeres griegas se les proporcionó en las bacanales un campo libre para desahogarse. Después del agotamiento del cuerpo y de la imaginación, venía una vuelta tranquila al círculo de los sentimientos comunes de la vida tradicional. La mena de salvaje era en el resto del tiempo una mujer razonable. Allá brujas, es decir, digamos en el medioevo, aquí Ménades. Allí el objeto de las fantasías consistía en visiones diabólicas. Aquí, es decir, en Grecia, en un dios bello coronado con las hojas de la vida, evidentemente Dionisos. Allá en unión social, con lo anterior, la satisfacción de envidias, de odios, de sentimientos de venganza. Aquí nada más que un goce aumentado hasta el frenesí. Allá una progresión de ataques de locura hasta el desarreglo total y definitivo del espíritu. Aquí una vuelta a la vida común. Allá en la época veía este frenesí disfrazado como una enfermedad, como un ultraje sacrílego que solo podía expiarse en la hoguera. Aquí la necesidad de tantas fantasías femeninas era algo sagrado, y a sus erupciones se dedicaban fiestas sancionadas por el Estado, dándoles así la posibilidad de perder su nocividad. Entonces, bueno, interesante este contraste cultural. O sea, por un lado, en Grecia hay espacio para la embriaguez, para, digamos, una sexualidad polimórfica y también para una mujer activa, o sea, de alguna manera a nivel religioso y cultural. O sea, este lado, digamos, dionisíaco de la existencia humana, de la realidad, tiene cabida en Grecia. Mientras que en el mundo moderno está excluido, discriminado, incluso llevado hasta el exceso de la hoguera. O sea, el mundo moderno no tendría precisamente espacio para esto, ¿no? La mujer es una mujer activa culturalmente y precisamente oportunidad de desarrollo polimórfico del eros o de la sexualidad. Siguiente. Un último fragmento del joven Hegel. Está en un texto que se llama El espíritu del cristianismo y su destino. La cita la cita. La aportación de Dios en el Sancta Sanctorum de los hebreos tiene un sentido completamente diferente del secreto de los dioses eleusinos. Nadie estaba excluido de la contemplación de las imágenes sagradas y de los sentimientos, de los entusiasmos y de las oraciones de Eleusis, pero no estaba permitido hablar de ellos, ya que se pensaba que las palabras los profanaban. Los israelitas, en cambio, sí que pudieron charlar de los objetos, leyes y actos de su culto, puesto que en ellos no había nada sagrado. Acá el joven Hegel está muy inconforme con la idea del dios hebreo que no se puede figurar, que no se puede ver y al cual no se tiene acceso, digamos, de manera directa cada quien, ¿no? Es algo que Hegel considera, digamos, muy pobre para la subjetividad humana, mientras que Grecia da evidencia de otro mundo de relación con lo divino. Los dioses son humanos, tienen figura visible y además uno puede tener un contacto con lo divino entrando en estos ritos, no solo los sacerdotes. Lo sagrado estaba siempre fuera de ellos, los hebreos, sin ser visto ni ser sentido. Entonces, bueno, acá resaltando precisamente, ¿no? Como el joven Hegel, inconforme con la modernidad capitalista, recupera imaginario griego, acá incluyendo Eleusis, justamente para evidenciar, o sea, otro modo de cultura más vital, digamos, más fuerte a nivel de
fuerzas estéticas, culturales en general, frente a lo cual la modernidad se ve muy pobre, o sea, muy mecánica, muy atomizada, muy individualizada, precisamente en unos puntos bastante precisos, más, digamos, incluso enfermo pobre a nivel de subjetividad. Grecia sería el modelo para el joven Hegel, más bien a nivel cultural. Por cierto, seguro acá también hay muchos ecos con Nietzsche, ¿no? Es un poco pensar al joven Hegel en un modo dionisíaco de pensamiento. Tú me dices eso, ya me serán. Ok, entonces bueno, esto del joven Hegel, ¿no? Acá sobre todo se resalta una visión favorable hacia la antigua Grecia, hacia el imaginario eleusino, muy de nuevo, a tono de cuestiones más contemporáneas como las que elaboran Bataille y otros, ¿no? Ya el viejo Hegel tiene el método dialéctico. Vamos a ver esto, ¿no? Ya lo demás era para otra ocasión, por fin de congreso. Decir, el método dialéctico en el viejo Hegel implica trabajar de manera dinámica los conceptos, historizar las categorías de análisis, actualizar la teoría y el contenido histórico del análisis económico y político, tener una forma irónica en la presentación formal. Bueno, se puede defender eso, o sea, no hay dialéctica sin ironía, es un momento importante y necesario. Adelantar tesis de prognosis política para orientar la práctica social en un sentido emancipatorio. Marx bebió mucho y bien de Hegel, ¿no? Sobre precisamente este método dialéctico y de cómo debe servir para aplicarse a nivel político y colectivo. Unidad, teoría, praxis, ¿no? Eso está en Hegel. Y que también implica una teoría de la contradicción, o sea, ideas básicas, ¿no? De la dialéctica de Hegel. Todo es contradictorio, todo lleva negatividad dentro de sí, todo tiene un otro de sí mismo, ¿no? Y que se trata justo de recomponer de la diferencia en una unidad o de una unidad dispersar de toda serie de diferencias, ¿no? Y ya, eso es lo que hace justo a Hegel, ¿no? Por alguna razón, o sea, no tener como esta visión tan favorable a Eleusis en la antigua Grecia que tenía en su juventud, sino ya más bien apuntar hacia un entendimiento de la modernidad y de alguna manera también pues buscando entender cómo se puede vivir de manera, digamos, digna y libre dentro de esta modernidad. Lo cual es muy problemático. El siguiente, por favor, Arias. Otro. Otra más. Creo que es la siguiente. Ya ahí. Sí, o sea, que justo lo problemático, ¿no? De la modernidad capitalista, o sea, más allá de Hegel, que no puede ver justo lo más horrible, lo destructivo de esta modernidad, nos lleva de alguna manera un guiño de regreso a las culturas originarias, ¿no? O sea, lo que yo diría, está en el joven Hegel, el viejo Hegel abandona esto, reitero, por una u otra razón, pero ahí viene Marx, justamente, ¿no? A defender. El capitalismo no es funcional, se necesita otro modo de producción, otra, digamos, de conciencia, otro modo de interconexión subjetiva, justamente para poder vivir en equilibrio con la naturaleza, algo para lo cual justamente los pueblos originarios, economías indígenas, etcétera, se ven en realidad modelos, ¿no? Entonces, bueno, lo dejo acá. Gracias. Nada más adelanto, la sección de preguntas va a tener que ser allá afuera. Vamos sobre tiempo, nada más quería hacer una pequeña acotación. Hay, respecto a Eleusis, hay un autor que se llama, y aquí lo tengo, el nombre, Andócides de Atenas. Andócides, ¿no? Un cínico, decía ser heredero descendiente de Hermes, acusado de sacrilegio de las estatuas de Hermes, ¿no? Se dedicó a cortar cabezas en los caminos de las estatuas de Hermes. Y una de las cosas interesantes de Andócides de Atenas es que hay un caso en su contra, ¿no? Una serie de juicios en su contra, además de un texto que él escribe en su defensa, que es a partir de que él participa en la llamada profanación del misterio de Eleusis, ¿no? Que se celebró, no recuerdo bien en qué año, ahorita busco bien la fuente, una ceremonia de Quiqueón afuera del templo de Eleusis, ¿no? Por eso es llamada la profanación de Eleusis, ¿no? Y que nos da una interesante narración de lo que supuestamente pudo haber pasado en Eleusis, ¿no? Entonces, ¿no? Para la investigación está interesante esta figura, ¿no? Que la de Andócides. Y bueno, entonces pasamos. Hay un mercado negro de teoría también en ese momento. Desde la antigua.
que es su lugar, exactamente. Entonces vamos a dar paso de volada a la ponencia de Mario Manjarres, la experiencia psicodélica mística y los límites del lenguaje. Y le vamos a pedir a Mario que se presente brevemente, así de dónde nos visita, y sus credenciales, ¿no? Su título nobiliario. Sí. Hola, yo soy Mario. Yo vengo a presentar y hablarles sobre el Bufo Alvarius. Esta ponencia se llama Bufo Alvarius Génesis. Tenemos muy poquitos minutos que vamos a empezar a correr desde este momento, así que voy a ir lo más rápido que pueda. Yo hice un documental que se llama Buscando al Bufo Alvarius. Yo participo en la coordinación general del Congreso Mundial del Bufo Alvarius y hoy quiero agradecer a Vía Sinapsis por permitirme compartir esta información esta tarde. Está un poco desordenada los tiempos, pero vamos a ir lo más rápido que se pueda. Primero les quiero decir qué es lo que pretendo con esta charla y la idea que quiero poner sobre la mesa. Vamos a la siguiente. Ok. ¿Alguna de las personas de aquí ha tenido la experiencia del Bufo Alvarius? Ok, 2 personas. 3 personas en esta sala. Las personas que hemos tenido la experiencia de Bufo Alvarius es probablemente la experiencia de unidad más intensa que pueda tener un ser humano sobre la faz de la Tierra. Es probablemente el enteógeno más poderoso que existe. No es 5-MeO-DMT, es 5-MeO-DMT. Es un cóctel preparado con 5-MeO-DMT y otros aditamentos más. Entonces, estamos en el inicio de la historia del Bufo Alvarius y esta charla lo que pretende es ir dejando las marcas de dónde viene el Bufo Alvarius. Entonces, la primera pregunta que yo me hice después de recibir la experiencia del Bufo Alvarius fue: ¿a quién se le ocurrió fumarse el veneno de un sapo? ¿No? Es realmente complicado la idea de entender cómo alguien le sacó el jugo a un sapo y se lo fumó en una pipa de cristal, ¿no? donde se consume metanfetamina. Es extraño, foco, como le dicen, ¿no? Entonces, ¿cómo llegó esta secreción a mi pipa el día de hoy? Y el uso de la secreción del Bufo Alvarius como psicoactivo es ancestral y cómo se hizo popular. Voy a tratar de ir dejando las pistas y ahorita estamos en un momento donde todavía podemos rastrear los inicios de este movimiento. Entonces la misión de esta charla es compartir con la comunidad los pilares y dejar como muy claro de dónde viene esta historia. Pasamos a la que sigue. Todo empieza con este señor que se llama Victor Spammer en 1965. Él es un químico que, entre otras de las cosas fabulosas que hizo, fue descubrir las funciones de la serotonina, y él estaba de hecho fundado en la Universidad de Roma. Él estaba fondeado por el Vaticano, estaban haciendo más o menos en los 60 los estudios del cerebro, y la estructura molecular de la serotonina es muy parecida al 5-metoxidimetiltriptamina, que es la sustancia activa que tiene la secreción del Bufo Alvarius. Entonces, y a la bufotenina. La bufotenina es igual, también muy parecida en su estructura molecular. Entonces, este hombre mandó traer anfibios de todas partes del mundo. ¿Por qué? Porque estaba buscando hacer los análisis de la bufotenina, que, como les digo, tiene una estructura molecular muy parecida. ¿Qué pasó? Entre estos anfibios venía un sapo del desierto de Sonora, Bufo Alvarius, que es el único sapo que tiene en su secreción 5-MeO-DMT. Entonces, la primera traza que existe en la historia de la humanidad donde el Bufo Alvarius se detecta que tiene 5-MeO-DMT en sus glándulas, la dice este señor en el año de 1965. Como es muy poquito el tiempo, voy a irme un poquito muy rápido, pero esta cara no la olviden, porque el Bufo Alvarius 5-MeO-DMT tiene las posibilidades de cambiar la historia de la humanidad, porque genera una expansión de la conciencia en humanos en 10 minutos. Que sean condescendientes con lo que aprendieron en las experiencias, eso ya es responsabilidad de cada quien, ¿no? Pero esto es una biotecnología que expande las funciones cerebrales y les da conciencia a los seres humanos en una experiencia que dura entre 8 y 10 minutos.
Entonces, esta cara es muy importante, Vittorio Spammer. Vamos a la que sigue. Pasaron una serie de cosas y la siguiente traza en la historia está en este libro, creo que está en la página 6 o en la 7, donde dice que está el bufo alvarius, que tiene una sustancia psicoactiva, que creo que todo el mundo en esta sala sabe de que estoy hablando de este libro, ¿no? Este libro es muy importante porque ahorita hay un movimiento que se está generando alrededor de esta molécula, donde se habla de chamanes ancestrales, donde se habla de ritos especializados del bufo alvarius, pero lo cual, pues, es falso, ¿no? Y vamos a ir avanzando con el tiempo y les voy a presentar la cara, que me costó muchísimo trabajo encontrar, de la persona que trajo el bufo alvarius a México, donde se queda este primer movimiento, y vamos a pasar. Esta es una historia muy interesante porque muchas veces tendemos a creer en la mística, que esto nos llegó de unos chamanes ancestrales o de unos monjes o de unos iluminados. Pues les presento a Corbis y a Evan, un par de hippies californianos que venían huyendo de la justicia de este lado, más o menos en el año 2004, y ellos habían estado haciendo experimentos con sesiones con ketamina, habían estado haciendo una serie de trabajo espiritual, y el chico de acá, Corbis es el de acá, él es el que sintió el llamado de el bufo alvarius, ir a buscar el bufo alvarius, porque lo leyó en el libro de Plantas de los Dioses, que a su vez estaba basado en la investigación de Spammer. Entonces, año 2004, Corbis y Evan cruzan la frontera, pasan aproximadamente 2 años buscando al bufo, lo encuentran en Sonora. La primera experimentación la hace este chico que está acá, que es el tercero de aquí para allá, y ese es su compañero de aventuras con el que descubren la secreción del bufo alvarius. Después este par de personajes se separan, tienen ahí algunos problemas entre ellos, y Evan, que es el compañero de aquel lado, se va a vivir a San José del Pacífico, donde el doctor Gerardo Rubén Sandoval, que es un personaje bastante reconocido en el mundo de la medicina del bufo alvarius, bastante controversial, cruza su camino con Evan. Podemos ir a la que sigue. Entonces, venimos a las siguientes caras importantes, para personajes muy controversiales: Dr. Jerry y Octavio Rettig. Dr. Jerry, más o menos por esas mismas fechas, cruza su camino con Evan, y básicamente él estaba tratando personas en San José del Pacífico, y él era estaba trabajando con psilocibes, y le dice en un momento: Evan, te voy a revelar dónde está la ubicación del bufo alvarius. ¿Por qué? Porque había llegado a su esposa, porque tenía una amistad y no sé qué, ¿no? Entonces, este hombre, cuando recibe la medicina del bufo alvarius inmediata, pues todos los que hemos recibido el bufo alvarius sabemos lo que es, ¿no? Y los que no, eventualmente lo sabrán. Es una sustancia que pues transforma profundamente tu existencia. Entonces él va corriendo, deja todo lo que está haciendo en Oaxaca, va a Sonora y empieza a recolectar medicina o la molécula. Él es amigo, ellos estudiaron en Guadalajara, y es amigo de Octavio Rettig, y le comunica la ubicación de donde se encuentran los sapos, y aquí es donde viene un punto muy interesante en la historia. Podemos avanzar a la que sigue. Aquí hay 2 personajes muy importantes también en la historia del bufo alvarius. El señor de acá se llama Luis Ogarrio, y el señor de allá se llama Ray Barnett. Les platico quién es. Luis Ogarrio es hermano de uno de los directivos de la Universidad de Sonora, y Ray Barnett es el primer Seri integrante de la tribu Comcac en recibir la medicina del bufo alvarius, o la sustancia del bufo alvarius, o la molécula del bufo alvarius. ¿Qué es lo que pasa? Este hombre, que se llama Luis Ogarrio, lleva a Octavio Rettig a la tribu a darle una terapia a este señor que se llama Ray Barnett, el cual se encontraba en un proceso de depresión, y se hace el primer experimento con éxito, donde este hombre recibe
pues la molécula. Es tan fuerte lo que experimentan que deciden integrar la molécula hacia la tribu, pero la tribu no conocía absolutamente nada. Para empezar, en la parte de Punta Chueca ni siquiera hay sapos. En la parte de arriba donde está la tribu sí hay sapos, pero ellos no sabían el uso psicoactivo de los sapos. Entonces, esa es la cara de la primera integrante de la tribu de los Seris o los Comcac que recibe la medicina. Eso estamos hablando más o menos del 2012. De ahí, pues, sucede el inicio del mito. Y aquí luego voy a tomar un minutito o más para poder hacer una disección. Vamos a lo que sigue. Aquí empezamos a ver personajes como el abuelo Pancho. Hay un video que sale en el 2016, que es el video de una empresa que se llama Vice, que hace como, pues, reportajes un poco amarillistas, de alguna manera, siendo francos, no hay otra manera de llamarlo. Y es esta historia donde llega Octavio Rettig, que ya se encontraba trabajando en la tribu, y el proyecto era bueno. Era aprender las enseñanzas chamánicas que tenían los compañeros de los Seris y darles la herramienta nueva del Bufo Alvarius. Pero aquí hubo una confusión de percepción que un poquito fue a propósito y un poquito no, pero se empezó a percibir como que existían chamanes ancestrales y cantos ancestrales de los hermanos Seris, los cuales sí tienen chamanes, los cuales sí tienen un conocimiento ancestral, los cuales sí gente de conocimiento y de poder, pero no son gente que trabajaba con el Bufo Alvarius. Eso es algo que de ninguna manera se le falta el respeto a la tradición de los Comcac. Entonces, este video es el que realmente inicia, es lo que detona el movimiento, pero lo detona de una manera un poquito torcida. ¿Por qué? Porque hay una percepción no muy clara al respecto. Entonces, parte de estas primeras fases es ir dejando las pistas para que en el futuro no se confundan, ¿ok? Entonces, nace personajes como el abuelo Pancho, vamos para adelante, y después viene una fase muy interesante que son los copycats o los imitadores. Si se pueden dar cuenta, allá tenemos por ejemplo uno que se parece a Octavio Rettig, tiene la camisa, el sombrerito, pero no es Octavio Rettig. O acá otro que está copiando los movimientos que se hacen, que al final, ¿qué es lo que hizo él? Él adoptó un poco de los temas de sanación de los Seris y los mezcla una vez más con el proceso de sanación y la sustancia. Vamos a la que sigue. Vino la primera fase, que es lo que le llamamos la apropiación extranjera. Octavio se va al Burning Man y ahí se conecta con células que están en temas psicodélicos en todo el planeta, y de ahí él empieza a viajar a todo el planeta. Esto es muy importante que lo tengamos. Aquí podemos ver un clásico ejemplo de alguien que llega a la comunidad, se toma una foto con el abuelo Pancho, que es un gran hombre de conocimiento, pero que tampoco es una persona que tenga mucho conocimiento con el sapo, porque él recibe la medicina en el 2012. Y después se regresan a su tierra y tienen chicas en bikini sirviendo la medicina, ¿no? Eso es lo que ha sucedido con la apropiación extranjera. Y vamos a la que sigue. Y luego pasamos a otra cosa muy extraña, que es la apropiación local, donde personas que tampoco tenían la más mínima idea de que existía incluso el sapo, se disfrazan de chamanes y empiezan a servir la medicina. De alguna manera, haciendo crecer este mito de la medicina ancestral, lo cual, una vez más repito, no se pretende faltar el respeto a nadie, lo único que pretendemos es dejar la verdad puesta. Adelante. Aquí es donde les digo que hay un verdadero chamanismo en Sonora. Tenemos gente de conocimiento como Chapo Barnett, que es un chamán que tiene muchísimos años haciendo un trabajo muy espectacular, ha sido reconocido incluso por el presidente. Pero siempre dejo aquí que vamos separando lo que es el uso de la secreción del Bufo Alvarius y la tradición ancestral. Vamos con la que sigue. Y por último, aquí hay muchas teorías que dicen que el Bufo Alvarius se usaba ancestralmente
y ahí está el mural de Cacásquila, están ahí unas pipas en forma de sapo. Un día llega un tipo y me dice, oye, mira, aquí hay una pipa en forma de sapo, porque aquí fumaban sapo. Y yo me fui a internet y le enseñé una pipa en forma de jaguar, y digo, esto es para fumar jaguar, ¿no? O sea, el punto es, todos son especulaciones, todos absolutamente son especulaciones, y si los mayas lo usaron para trascender en el espacio y el tiempo y desaparecer de esta realidad, se murieron, los mataron los españoles. No existe un solo humano habitante del desierto de Sonora que haya heredado un conocimiento ancestral al respecto. Vamos a la última. Pero bueno, yo quiero dejar algo muy importante. El hecho de que no tenga tradición puede ser un problema o puede ser un área de oportunidad, y con esto voy a cerrar yo mi ponencia. Muchas personas, cuando entran en contacto con los enteógenos, lo primero que dicen es: me libero de los dogmas, me libero de los dogmas de la iglesia, de la tradición. Pero también yo he visto que hay muchísimos dogmas en la tradición. En la tradición ritual indígena también existen dogmas. Entonces, ¿eso qué es lo que pasa? Que encuadra de alguna manera, claro, te da un camino seguro por donde andar, pero encuadra la experiencia. El día de hoy nos están dando una herramienta poderosísima, que es la secreción del bufo alvarius, y nos la están dando limpia. Y tenemos como comunidad que mantenerla limpia, mantener la experiencia fuera de dogmas, fuera de plumajes. Y no estoy faltando el respeto de ninguna manera a las plumas y a los tambores, porque tienen una función muy específica. Pero en este caso particular, cuando el cerebro humano se encuentra inundado por 5-MeO-DMT y la sensación del ego está completamente aquí, el hecho de que te estén bailando unas personas alrededor o no, tú te encuentras en otra parte. Entonces, vamos dejando muy claras las cosas para que las futuras generaciones puedan con certeza saber qué pasó y cómo inició. Yo les digo una vez más que esta molécula tiene el potencial de cambiar la historia de la humanidad, porque el problema más grande que tenemos como humanidad es la falta de conciencia. Y otra vez más les digo, en 8 minutos puedes darle conciencia hasta la persona más inconsciente. Con eso termino mi ponencia. Muchas gracias. Agradecemos mucho tu ponencia. No se fue mal. Regresamos en 1 minuto con la presentación del libro, ¿no? Del primer libro que sacamos vía Sinapsis, con Lunaria Ediciones, ¿no? Que es un compendio de lo que se ha presentado en otros años, ¿no? Una selección de las mejores conferencias de la conferencia a lo largo de los años. Entonces, no se vaya. Sí.